Gloria al Señor. Pues la semana pasada empezamos con una nueva serie acerca de las Escrituras, la palabra de Dios, en defensa de la palabra de Dios. Y estamos en tiempos donde el enemigo le ha robado la fe a muchos cristianos que han empezado a escuchar argumentos mentirosos que cuestionan la veracidad de la palabra de Dios, y otros engaños que han venido de parte del reino de las tinieblas. Es el poner disensión, división en diferentes escrituras, en diferentes versiones de la interpretación de la palabra de Dios. Y esto también ha provocado la duda en muchos cristianos. Pero debemos, cuando vamos a hablar de la palabra de Dios, de cómo vino a nosotros hoy, hay que ir al pasado, hay que ir a la historia. Así que por unos minutos vamos a analizar y hablar de algunos puntos acerca de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de... Gracias, Aarón. Ahí está mejor. Estuvimos hablando un poco acerca de los argumentos que el enemigo levanta, que es parte de la guerra espiritual que estamos viviendo. Es una guerra en la mente, en el intelecto, y aquellos que no conocen al Señor, dice la Biblia, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero a ti y a mí, el Señor, por su misericordia, hizo alumbrar el evangelio de salvación en nuestra mente y en nuestros corazones. Llegamos a entender el llamado, llegamos a oír la voz del Espíritu Santo, y por eso estamos aquí. Él nos ha traído, pudimos ver su luz, y damos gloria y honra y alabanza a su nombre por esa misericordia. Ahora bien, tú y yo, que en el entendimiento, en la mente, tenemos la luz de la palabra, no estamos exentos de la batalla, de la guerra que el enemigo levanta para tratar de oscurecer nuestro entendimiento. Voy a hablar un poco más acerca de la mente, porque la realidad es que muchos hermanos, muchas veces tú y yo no estamos exentos de pasar por momentos donde nos descuidamos, y en el descuido el enemigo gana la ventaja. ¿Y de qué descuido estoy hablando? Pues precisamente del descuido de nuestra mente. La mente debe ser guardada, la mente debe ser protegida, la mente debe ser atrincherada con el escudo de la palabra de Dios. ¿Cómo guardamos la mente para estar saludables espiritualmente y en todos los demás sentidos? Debemos de seguir la instrucción que nos da el Espíritu Santo. Romanos capítulo 12. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, debe haber una disciplina donde diariamente, por la misericordia de Dios, ¿qué hacemos? Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Debemos ser nosotros. Antes del antiguo pacto se traía un sacrificio muerto, un cordero o unos palominos, animales, toro, vaca. No, hoy en día tu cuerpo vivo está en el altar, en la presencia de Dios, y este cuerpo debe ser ofrendado en alabanza, en adoración, manteniéndonos en comunión con Dios. Pero luego dice el versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino que
transformados. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Hay que renovar el entendimiento. Dice aquí que no debemos conformarnos. Es una palabra compuesta y ahí ustedes ven dentro de esa palabra, la palabra forma, ¿verdad? Conformarse al mundo es ir de acuerdo a los caminos de las tinieblas. No te conformes, no te adaptes. Vas a ir en contra de la corriente de muerte para seguir el camino de vida que es Jesús. Para poder mantenerte conforme al camino del Espíritu, hay que transformar, hay que renovar la mente. Dice aquí que la clave para transformarnos espiritualmente es renovando la mente. Hay una conexión. ¿La pueden ver? Amén. Sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por qué tenemos a veces dificultades con la carne? Porque nos descuidamos en seguir esta tarea diaria de renovar la mente, para que cuando venga la trampa de Satanás podamos detectarla inmediatamente. Cuando renovamos la mente, estamos vigilantes, estamos alerta. Podemos ver cuando el enemigo tiende la trampa. Podemos ver dónde está la tentación. Estamos alerta. Por eso Jesús, una y otra vez, que decía, velad. Este es un camino para gente vigilantes, ¿sí o no? Gloria al Señor. Entonces, si mantenemos la mente renovada, no nos vamos a dejar engañar con los argumentos que hay en el mundo en contra de la Biblia. Hay argumentos tales como: no creo en la Biblia porque fue escrita por un hombre. Eso es muy común, ese argumento. Bueno, están equivocados. La Biblia la escribieron alrededor de 40 escritores, pero el mismo libro se defiende y dice que fueron ¿qué? Inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Bien, entonces, no importa qué argumento tire Satanás, la verdad de la palabra, la veracidad, el poder de esta palabra es innegable, ¿verdad que sí? Vamos a ver un poco, brevemente, acerca de cómo nos llega la Biblia. Habrá más detalles históricos que podemos dar más adelante, pero esto hay que irlo desglosando lentamente porque es demasiada información, y si no se pone a analizar todo lo que hay acerca de la Biblia en la historia, de aquí a que yo acabe todos van a estar aquí roncando, quién sabe. Imagínate un miércoles en la noche, un día de medio de la semana, que enfocarse en historia, eso es algo terrible. Aún a mediodía y con una buena limonada al lado, la gente no quiere estudiar historia. La historia es algo difícil, pero es importante conocerla. Gloria a Dios. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra, la totalidad, es lo que quiere decir, ¿verdad? Todo el libro es verdad. Hermano, pero en el libro entero no tenemos a Dios hablando. La palabra de Dios, la Biblia, se compone de historias, de relatos históricos. En muchos ejemplos hablan caracteres, hablan personajes muy negativos, y el peor de todos es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero cuando se habla de este libro como la palabra de Dios, estamos hablando de él como el mensaje, que en el libro se contiene el mensaje de salvación. Entonces, aún las cosas negativas que están ahí, hay que leerlas. No podemos, por ejemplo,
ignorar los capítulos que hablen acerca de Satanás. No, yo no quiero nada con ese pájaro, no voy a leer, déjame saltar el capítulo. Eso no es bíblico. Hay que saberlo todo, porque si no, Jehová no lo deja aquí escrito. Hay que saber todo lo que dice para no ser engañados, para saber las estrategias de maldad, cómo opera el reino de las tinieblas. Todo lo que está revelado aquí tiene un propósito por el cual Dios lo ha permitido. Amén. Entonces, toda la palabra es verdad en el aspecto del mensaje que contiene ella, un mensaje de salvación. Gloria a Dios. Vamos a hablar del canon del Antiguo Testamento. El término canon, ¿alguien lo ha oído mencionar anteriormente? Es importante que entiendan que esta palabra no es una palabra que va a encontrar en la Biblia. Es un término que encontramos en la historia de la teología, la historia de las religiones, especialmente en el judaísmo y de ahí pues el cristianismo también. Vamos a ver y hablar acerca del canon. ¿Por qué? Porque también hay una guerra, te digo que hay diferentes argumentos. Hay otros que dicen, bueno, esta Biblia que ustedes tienen está incompleta, le faltan libros. ¿Por qué no pusieron el libro de Enoch? Es el más famoso. Todo el mundo quiere el libro de Enoch aquí metido. Bueno, hablaremos más adelante acerca de la sangre de muchos que tuvieron que dar la vida para que nos llegara hoy. Pero antes de ser formado este libro, recuerde que simplemente la Biblia es una colección de libros. Biblia viene de griego biblios. Amén. Varios libros coleccionados juntos. ¿Para qué? Para nosotros ahora tener el mensaje completo de la salvación del hombre a través de Jesucristo. Aleluya. Amén. Los padres de la iglesia del siglo IV primero lo emplearon en referencia a la naturaleza definitiva y autorizada del cuerpo de la Sagrada Escritura. O sea, el término canon se vino a utilizar por primera vez. Esto es historia. Grábese eso que va a salir en el examen. El término canon lo usaron los primeros líderes en la iglesia y en el cristianismo alrededor del siglo IV. Hablaremos del siglo IV después. El siglo IV fue el periodo que duró del 301 al año 400. En Occidente, la primera parte del siglo fue formada por Constantino el Grande, que se convirtió en el primer emperador romano en adoptar el cristianismo. Hay muchos debates acerca de Constantino, pero eso es un tema que vamos a tratar después. La historia del cristianismo es muy extensa, muy larga. Pero lo importante es que en este año, en ese siglo, hubieron varias controversias que se armaron en la iglesia y que debieron ser confrontadas. Pero vemos que también ahí, este fue un siglo clave porque se pudo cerrar el canon del Nuevo Testamento. Otros escritos que están fuera del canon, estoy hablando del canon del Nuevo Testamento. Hay libros apócrifos del Antiguo Testamento. Eso los mencionaremos después. Pero estos son escritos que se escribieron en el periodo de 300 años después del nacimiento de la iglesia. Está la enseñanza de los 12 apóstoles, el Evangelio de Pedro, primera carta de Clemente, carta de Bernabé, Apocalipsis de Pedro y la carta del pastor de Hermas. Algunos de estos escritos son valiosos en el aspecto de un estudio histórico. El que le guste estudiar, ese material aparece fácil en el internet. Por causa de la tecnología. Antes era difícil, hoy en día está fácil hallarlo. Pero no puede leerse esta escritura como palabra inspirada por Dios. Porque ya los padres
antiguos de la iglesia, que hicieron un examen profundo de ellos, encontraron que había contradicción contra las doctrinas establecidas por el Señor. Y este es el examen que te indica si un libro debe o no estar en la Biblia. Si hay un libro que contiene error doctrinal, no puede estar incluido en la palabra de Dios, porque Dios no se contradice. Él es Dios de verdad. Recuerde que leímos ese versículo. Tu palabra es verdad eterna para siempre. No debe de haber contradicción. Entonces, entre estos escritos hay cosas que también no es que haya contradicción. Hay simplemente pensamientos preciosos de un autor, de un predicador cristiano. Herma era un líder, Clemente fue un gran líder de la iglesia. Y muy bien. Y entonces los hermanos empezaron a distribuir estas cartas que ellos escribían, así como distribuían la de Pablo. Y entonces con el tiempo se hizo una mezcla entre la distribución de las epístolas inspiradas, porque recuerda, estas epístolas que Pablo enviaba, Pedro, Juan, ellos empezaron a hacer copias y a leerla en las congregaciones. Nadie les dijo, hermano, esta es la Biblia, esta es la parte del Nuevo Testamento. Eso, nadie dijo nada de eso. Fue que el Espíritu Santo puso un sazón especial en esa palabra, y entonces las congregaciones empezaron a distribuir y decían unos a otros, esto lo escribió el apóstol Juan, esto fue por el apóstol Pedro, esto fue escrito por el apóstol Pablo, y así se fue promocionando la escritura del Nuevo Testamento, porque era obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ya siglos después fue que la iglesia tuvo que hacer una separación y decir, hermanos, tenemos que poner orden. No todos los escritos que están en nuestras manos son para doctrina cristiana. Hay escritos inspirados por Dios y debemos determinar cuáles pasan el canon, la regla que determina nuestra fe, basado en el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Y así nos ha llegado la Biblia, hermanos, a través de un proceso complejo. El canon fue arreglado tanto para las iglesias orientales como para las occidentales en el siglo IV. Aquí tenemos una muestra de un rollo del siglo IV del Evangelio según Juan. Esto es un fragmento que queda y está en un museo de Londres. Pero eso es solamente una copia. ¿Por qué? Del original, obviamente no tenemos nada, pero se hicieron miles y miles y miles de copias y se distribuían en las iglesias, y han quedado residuos de esas copias en algunos museos del mundo. Bendito Dios. Parece que no tengo más, ¿o sí? Gloria a Dios. Entonces, para continuar con la escritura, en esta noche, lo que quiero decir acerca de el canon, acerca de la santidad de la palabra. No permita que el enemigo juegue con la fe que usted ha depositado en la palabra de Dios. Amén. En Juan capítulo 17, el Señor Jesús orando dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuántos han visto y sentido el efecto de la palabra obrando, santificando sus vidas? Gloria sean dadas a Dios. Esa santificación viene porque el Espíritu de Dios trabaja utilizando ¿qué? Su palabra. Su palabra viene y nos santifica, nos cambia, nos transforma. Gloria sean dadas a Dios. Estas informaciones históricas, y pueden encender la luz ya. Esta información histórica es útil, hay que saberlo, es importante. Pero
Lo que te da vida es tú poner tu fe en lo que Dios te dice a través de la palabra. Y por esto el enemigo quiere jugar con la fe de los creyentes, de los cristianos, tratando de poner argumentos en la mente, y ese argumento se convierte en una fortaleza de Satanás, que luego es difícil derribar. Gloria a Dios. A mí me gusta lo que Jesús dijo, y él dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que yo digo es verdad. El que quiera agradar a Dios, dice la Biblia que en este camino, por torpe que sea el que anda en él, no se extraviará. Si estás en el camino, olvídate, tú no tienes que ser más sabio que Einstein, un científico, no. Olvídese. El evangelio es un misterio, porque para poder ser salvos hay que ser como niños, sencillos, no altivos, humildes, con una mente sana, pero que viene por obra de la gracia de Dios en nosotros. Dígame. Por eso la palabra hay que tener cuidado por lo diferente, ¿cómo se llama? Las versiones. Bueno, esta serie de estudios que estamos haciendo, vamos a tratar específicamente ese problema, pero no podemos hablarlo al principio sin antes hablar del fundamento y el inicio de todo y cómo se formó. Pero sí, hay que hablar de esto y luego más adelante haremos eso. Sí. Por eso que tenemos que ser humildes de corazón en cuanto a la palabra de Dios, porque muchísimas veces entre los mismos cristianos, de los hermanos de la iglesia, a veces pasa el argumento en cuanto a la palabra de Dios, o nos podemos a discutir de algo, no porque esto, porque lo otro, decir que está aprendiendo igual que tú. ¿Comprendes? Tenemos que ser humildes de corazón, demostrar el amor hacia nuestro prójimo y dejar los argumentos a un lado, porque eso pasa mucho dentro de la iglesia. Debemos diferenciar entre, no dejarnos confundir, porque cuando se estudia la Biblia se debe de hacer con un espíritu apacible. Si yo me uno con un hermano y digo, vamos a estudiar, por ejemplo, cuando estaba soltero, los jóvenes nos uníamos a veces en un apartamento y hacíamos una vigilia, y la vigilia era sentarnos en el piso a estudiar la Biblia hasta la madrugada. Y cuando uno va a estudiar la Biblia, hay que tener paciencia. Ya hablamos de eso la semana pasada. Hay que darle tiempo a un versículo, horas si es necesario, pero no podía haber contienda. ¿Por qué? Porque vinimos a estudiar, vinimos a aprender. Amén. Ahora, si hay desacuerdo en algún punto bíblico, eso hay que meterlo en oración y rápido, porque puede ser que mi punto de vista no está alineado a la doctrina bíblica, pero si tengo espíritu de mansedumbre, yo me voy a dejar instruir. Amén. ¿Recuerda a los hermanos de Berea? ¿Qué hacían los hermanos de Berea? Llevaban la Biblia para confrontar si era verdad lo que tú estabas diciendo. Sí, ahí no podía venir. Vamos a ver, ¿cuál era el apóstol de más influencia? Pedro, en ese tiempo, ¿verdad? O Pablo. Podían venir, wow, hermano, cierren la Biblia, que aquí están los dos, estos son los duros de aquí. No, olvídate, ¿qué? No, vamos a abrir la Biblia a ver si lo que ellos dicen es verdad. Eso hacían los hermanos de Berea. Gloria a Dios, eso es sabiduría, ¿verdad? Y así debemos hacer en cada mensaje. Y si hay un error, entonces ¿qué se hace? Se toma aparte a la persona y se discute ese asunto con mansedumbre. Y amén, se aprende uno a otro. Debemos aprender los unos de los otros. ¿Dicen amén? Amén. Amén. Y así es. Dice la palabra en Isaías capítulo 40. No tienen que buscarlo. Dice el versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Qué es confiar en Dios?
¿Qué es creer en Dios? Es depositar nuestra confianza en lo que Él ha dicho, sin necesitar ver o sentir nada. Aleluya. Lo que Él ha dicho es más que suficiente. Porque el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, pero mis palabras no pasarán. Oye bien, el Todopoderoso, el Creador del universo, te está prometiendo y te dice que aunque todo en este universo sea eliminado, su palabra permanece para siempre. Lo que quiere decir que lo que Él ha dicho y te ha prometido en su palabra, nadie lo puede impedir. Gloria a Dios. Si estás en el centro de la voluntad de Dios, todo está bien. Todo, absolutamente todo está bien. No importa cuál sea la circunstancia, confía en el Todopoderoso. Confía en lo que Él te ha declarado. Oh, gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver, esta palabra siempre me quebranta, me ministra, yo sé que a ustedes también. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, quinto libro de la Biblia, recuerden. Y vamos a encontrarnos en el capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. A su nombre. Dios le revela a Israel el camino a la tierra prometida. Duró 40 años de pruebas que fueron necesarias para que a través de las pruebas del desierto se manifestara lo que está oculto en el corazón. Porque cuando salieron de Egipto y Dios abrió el mar rojo y cruzaron del otro lado, todos estaban alabando a Dios. Pero después, 2 o 3 días después, estaban maldiciendo a Jehová porque no había agua. Tenemos sed. Seguidos salen y reciben la bendición. Todo el mundo es santo. Oh, todo el mundo consagrado. Todo el mundo es un adorador. ¿Cuántos adoradores carnales? Que si la cosa está buena, ahí que yo alabo en espíritu y en verdad. No sé en espíritu y en verdad. No quiere decir que el que está prosperado, bendecido y bien no pueda adorar en el espíritu. Obviamente, yes. Pero este no es el punto. El punto es que a veces Dios debe pasarnos por un proceso para manifestar lo que hay oculto en el corazón. Pero no solamente esto, sino para enseñarnos que nosotros no dependemos de la circunstancia para vivir, sino de lo que Él ha dicho acerca de nosotros. Te hice sustentar con maná, con el alimento del cielo.
un alimento que no conocías, para que aprendas a no depender de lo natural, de lo humano, de lo visible, sino de lo invisible, de lo que viene de arriba. Aleluya. Eso dice el Señor. Te hice pasar. Pero recuerda que en la vida del creyente hay diferentes etapas, hay momentos de todo tipo, y Israel no se quedó en el desierto. Israel entró a su tierra prometida, recibió lo que el Señor le había dado en palabra anteriormente. Gloria a Dios. No importa cuál sea el proceso y el tiempo que tengas que pasar, lo importante es pasar el proceso y llegar al otro lado y lograr entrar en la Canaán que Dios tiene para tu vida. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A veces, antes de salir la luz del sol, la noche está más oscura que nunca. Antes del amanecer, muchas veces, hay tinieblas profundas. No temas y sigue esperando, sigue confiando en tu Creador. Gloria a Jesús. Me gusta esto que no puedo dejar. Yo voy a terminar, pero no puedo dejar de hacer énfasis en que Él dice, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Gloria a Jesús. No solo de pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Todo lo que sale de la boca de Jehová. Usted quiere recibir poder, recibir fortaleza. ¿Por qué no lee en voz alta lo que salió de la boca de Jehová? Y vas a ver poder de Dios en tu ambiente, en tu atmósfera, en tu hogar. Se despejan las nubes cuando se levanta la espada del Espíritu, que es la palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús. Tengo que terminar con unos de los versículos más poéticos y profundos para mí en las Escrituras. Hebreos capítulo 1. Porque estamos hablando de que el Señor es que nos sostiene con la palabra. Que vivimos por lo que Él ha declarado acerca de nosotros. Hebreos 1 al 3. Perdón, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero ¿de qué? De todo, y por quien asimismo hizo el universo. Alábalo, gloria a Dios. El cual, este es Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esa es la obra de Cristo. Luego de haber terminado su labor aquí en la tierra, subió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad. Y el Padre, que lo hizo heredero de todo, le dio, y esto es misterio, yo no entiendo, yo no tengo que entender, yo lo creo. Porque cuando puse la fe en esa palabra, sentí el poder. Aleluya. No tengo que ver nada, he visto el poder obrando en mí.
El poder de Dios. Dando vida, vida, vida. Vitalidad, poder, aleluya, autoridad de Dios. Ese Dios todopoderoso, en la majestad de su trono, a su diestra el Hijo. Y este Hijo, este Verbo que se hizo carne, sostiene todas las cosas. Wow. Dice aquí, aleluya, que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando dice que sustenta todas las cosas, obviamente tú también estás incluido. Alaba a Dios. Oh, no tengo nada que temer, porque aquel maestro tan grande y poderoso dijo: mis ovejas nadie las arrebata de mi mano. Alaba a Dios. Y dice la palabra que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Por lo tanto, el diablo no la puede tocar. Si yo sigo, hermano, hacemos vigilia, porque esto está terrible. Está terrible. El poder de la palabra, en la autoridad de esta palabra poderosa, pero que es una palabra con poder para los que están investidos, que han nacido de nuevo y luego esgrimen, toman la espada. Dios nos entregó todo lo necesario, incluyendo este tesoro que es la palabra de Dios. Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale tener la vía de escape si no la utilizamos? Esta palabra, no, hermano, este libro, no lo use como un amuleto. Es verdad que ha habido datos históricos de soldados que en el campo de batalla tenían un Nuevo Testamento aquí y le dio una bala y no, eso son cosas que Dios sabe si es verdad o no, pero yo no dudo que sea eso. Para Dios no es nada. Pero esto no es un amuleto, el libro. No. Es comerme el contenido y metérmelo aquí en el corazón. Cómete el rollo diariamente. Gloria a Dios. Vamos entonces, amados hermanos, a pedirle a Dios que nos ayude a ser reverente con este libro, con el contenido del mensaje. Que podamos creer, confiar y no dudar, sino descansar en su palabra. Padre eterno, en esta hora te doy gracias. Yo te doy gracias por el tesoro que nos has dado, esta palabra de vida. Yo te doy gracias porque tú nos sostienes con tu diestra de poder. Gracias porque nos sostienes con la palabra de tu poder. Gracias, Señor, por tu misericordia. Perdona nuestra irreverencia, nuestro desprecio o menosprecio de tu palabra. Perdona, oh Dios, y restáuranos. Restáuranos y trae en esta noche en cada vida renovación en el espíritu de nuestra mente ahora mismo. Renovando nuestra mente, oh Dios, por el poder de tu Espíritu Santo. Vengo contra todo argumento mentiroso que le había robado la fe en la palabra a muchos. Vengo contra toda mentira que viene para acusar a los hijos de Dios, contra toda mentira que viene para robarle las fuerzas, toda mentira con amenazas, toda mentira que habla y toda mentira que trae miedo. Fuera ahora toda opresión, fuera toda malicia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ahora mismo pido, Señor, poder de Dios, que empiece, oh Jehová, aleluya, a libertar,
todo cautivo, toda persona que está cargado en su corazón, oh Padre mío, ese peso satánico, oh ahora se va, oh Padre Santo, trae convicción de pecado, para que haya arrepentimiento, y con el arrepentimiento viene libertad, viene poder, viene salvación, vienen milagros, ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre eterno, por la autoridad de tu palabra y en el nombre de Jesús, declaramos postrado todo espíritu contrario. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, levanta tu pueblo, fortalece tu iglesia, fortalece tus hijos. Oh Padre, trae reposo y descanso, en tu presencia, Señor. Ay, santo, aleluya. Mi alma alaba tu nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Oh Padre, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, delicias a tu diestra para siempre. Nuevas fuerzas. Gloria a Dios, Señor. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Mas los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor. Oh, creemos tu palabra. Dios eterno, descansamos en ti. Descansamos en ti, oh Dios. Santo Padre. Y te damos muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Dios. Te bendecimos, Señor. Y salimos de este lugar en plena comunión, en adoración, en reverencia contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a todos en esta noche. Eso. Hermanos. Perdón, hermanos, que el hermano quiere decir algo. Un momento. Necesito hacer un clamor.